En la clase de hoy vamos a empezar la unidad correspondiente a la aplicación de la termodinámica a los procesos de flujo. Como recordarán lo que habíamos hablado en la primera clase, vamos a empezar con esta unidad y vamos a dejar la unidad de equilibrio líquido-vapor y de soluciones como última unidad a desarrollar durante el semestre. Entonces, para ir introduciendo la importancia que tiene este capítulo dentro de el resto de los contenidos, el flujo de fluidos en conductos puede ser estudiado principalmente por los dos enfoques que tenemos acá en pantalla. Primeramente tenemos el enfoque termodinámico, que es el que evidentemente vamos a estar trabajando en esta materia, y el enfoque de mecánica de fluidos, que es lo que ustedes van a ver también en este semestre en la materia que sería fenómenos de transporte 1, en el caso de la gente de Ingeniería de Alimentos con el profesor Carlos Méndez, creo, y en el caso de la gente de Ingeniería Química con la profesora Joana Duarte. Bueno, entonces hay que por lo menos identificar cuál es la diferencia o cuál es la importancia de poder estudiar el fenómeno del flujo de fluidos en conductos desde cualquiera de los enfoques que tenemos acá. Primeramente vamos a hablar acerca del enfoque termodinámico, en donde ya sabemos por termodinámica 1 o por conceptos de termodinámica 1 que la termodinámica se encarga de estudiar las variaciones de ciertas propiedades o de ciertas variables en diferentes estados termodinámicos. Quiere decir, si yo tengo el flujo de fluido en una tubería común y corriente, tengo un fluido que entra con un flujo de entrada y tengo el fluido con una condición de salida. Esto, por ejemplo, podemos tener una velocidad U1, una temperatura T1, una entropía S1, una presión P1 y todas las variables que quieran considerar. Y lo mismo acá, vamos a tener una velocidad de salida, una temperatura de salida, una entropía de salida y una presión de salida. Si yo conozco los estados termodinámicos que justamente vemos acá, quiere decir que conozco las entradas y las salidas, puedo hacer cálculos como por ejemplo balances de masa, que básicamente estaría reducido a la ecuación de continuidad para el flujo de una tubería, como ya sabemos también, y balances de energía que me permitan relacionar estas variables que tenemos acá desde la entrada hasta la salida. ¿Sí? Entonces, a partir de esos balances, si por ejemplo tengo las condiciones de temperatura T1 y T2, asumiendo que en este tipo de proceso, que es el flujo en una tubería, no hay trabajo de flecha, podemos ver, por ejemplo, que el cambio o la transferencia de calor estaría dado por la variación de velocidades o las variaciones de entalpía, por ejemplo. Entonces, si conozco las temperaturas y presiones, podría conocer las entalpías para aplicar eso dentro del balance de energía. ¿Cuál es la limitación que tiene en este caso el enfoque termodinámico? El enfoque termodinámico tiene la limitación de que a mí solamente me interesa o directamente yo solamente puedo estudiar qué es lo que pasa en este estado inicial y en este estado final. Yo no sé exactamente qué es lo que pasa con el fluido o con las variables dentro o en el transcurso de la longitud de la tubería, ¿sí? Para hacer este tipo de análisis en donde yo, por ejemplo, busque o necesite encontrar como variables la longitud de la tubería, el diámetro de la tubería, que son básicamente la geometría que tiene que tener la tubería, como algunas otras variables, como por ejemplo la fuerza que el fluido está ejerciendo sobre las paredes de la tubería, que en este caso es también un parámetro importante para lo que sería la pérdida de carga. Eso ocurre en todo el trayecto de la tubería y no puede ser analizado por ecuaciones, en este caso, de balance de masa y energía por la termodinámica. Entonces es necesario aplicar otro tipo de balance, que en este caso para la mecánica de fluidos sería el balance de cantidad de movimiento
en donde a partir de ese balance de cantidad de movimiento que se va a ver reducido, por ejemplo, a la segunda ley de Newton, sí vamos a poder determinar estas variables que no podrían ser encontradas a partir de un análisis o enfoque termodinámico. Entonces, ¿cuándo aplicaría un análisis y cuándo aplicaría otro? Sencillamente el análisis voy a aplicar dependiendo de la información que tenga y de lo que yo quiero obtener con ese análisis. Desde el punto de vista termodinámico, si lo único que me interesa es ver cómo varían las cantidades entre dos puntos, directamente no hace falta aplicar ningún tipo de ecuación de conservación de cantidad de movimiento. Entonces, el análisis de alguna manera sería un poquitito más sencillo. Van a ver que cuando estamos hablando de la parte de mecánica de fluidos, las ecuaciones de los balances de cantidad de movimiento son ecuaciones diferenciales, tanto ordinarias en cuestiones simplificadas como ecuaciones diferenciales parciales, que deben ser resueltas en este caso para determinar, por ejemplo, el campo de velocidades o el campo de presiones que hay dentro de una tubería o dentro de un sistema cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, viendo de vuelta el tema de la tubería, haciendo ya una pequeña introducción a lo que verían en lo que es fenómeno de transporte, van a ver que para una tubería cualquiera, normalmente existe lo que se denomina perfil de velocidad. Entonces, en este caso, si yo miro el flujo dentro de la tubería, evidentemente en todos los puntos, si analizo, la velocidad no va a ser la misma. ¿Por qué esto? Porque existe algo que se denomina condición de no deslizamiento, en donde en las paredes de la tubería el fluido adopta la velocidad igual a cero. Quiere decir que cuando el fluido está en contacto con la pared, quiere decir que en ese punto se encuentra en reposo. Entonces, siguiendo este razonamiento, veríamos que a medida que el fluido va llegando al centro, esta velocidad va a ir aumentando hasta llegar, digamos, a una velocidad máxima en el centro. Entonces, acá tendríamos lo que se denomina un perfil de velocidad, que en este caso es, por ejemplo, parabólico característico para un flujo dentro de tubería, ¿verdad? Entonces, este tipo de información dentro de la tubería y a lo largo de la misma no se puede obtener mediante el enfoque termodinámico, pero sí se puede obtener resolviendo esas ecuaciones diferenciales, ya sea ordinarias o parciales, obtenidas dentro de lo que sería mecánica de fluidos. ¿Está? Bueno, vamos a seguir entonces ya entrando en detalle con lo que nos interesa desde el punto de vista termodinámico y vamos a aplicar entonces nuestros balances, que son nuestra fuente de información, para ver qué tipo de conclusiones podríamos obtener a partir de la solución o a partir de esos balances resultantes que tendríamos. Una aclaración importante que también tendríamos que ver es que los fluidos o el flujo de los fluidos que vamos a estudiar dentro de este capítulo son fluidos compresibles. Entonces, recordando la definición de lo que era un fluido compresible o incompresible, en este caso un fluido compresible es el cual o el que no tiene una densidad, en este caso, constante. O como vamos a ver más adelante, cuando hablamos de un flujo propiamente compresible, existe cierta pequeña diferencia entre lo que es fluido compresible y flujo compresible. Entonces, fluido compresible necesariamente sabemos que es esto. Y flujo compresible implicaría o va a estar relacionado con la velocidad del sonido de nuestro fluido. La velocidad del sonido en nuestro fluido que vamos a ver más adelante. Entonces, algo a tener en cuenta es que los fluidos con los cuales vamos a trabajar en este capítulo van a ser fluidos compresibles. Y para dar un ejemplo, estos flujos son básicamente, por ejemplo, los que nos encontraríamos con lo que serían gases o vapores normalmente. Y la principal diferencia con los fluidos o flujos incompresibles es que estos gases o vapores pueden llegar a alcanzar velocidades más elevadas que los fluidos incompresibles, ¿verdad? Entonces vamos a ver las aplicaciones que podrían tener esas altas velocidades o altas presiones que se podrían alcanzar en estas condiciones. Bueno, entonces,
Como dijimos, tenemos dos herramientas. Primero sería el balance de energía en una tubería. Entonces, la tubería cualquiera, como ya esquematizamos, sería sencillamente esto. Entonces, el balance de energía es delta H más delta energía cinética más delta energía potencial igual a calor más trabajo. En este caso, si consideramos que la tubería siempre va a estar a la misma altura, al mismo nivel de referencia, entonces nuestra variación de energía potencial va a ser igual a cero. En el caso de que las pérdidas de calor sean insignificantes o pequeñas, o sea, sabemos que debido a la fricción entre el fluido y la pared de la tubería, se va a disipar cierta cantidad de calor. Lo que estamos diciendo es que esa cantidad de calor va a ser despreciable o va a ser pequeña. Y evidentemente, como no hay ningún tipo de eje, no hay ningún tipo de pistón, no hay ningún tipo de mecanismo que pueda producir en este caso o consumir trabajo, el trabajo de flecha en este caso también va a ser igual a cero, ¿verdad? Eso nos quedaría que el cambio de entalpía y el cambio de energía cinética serían las únicas fuentes de energía dentro de nuestra tubería para un fluido compresible. ¿Está? Entonces, el dH quedaría sencillamente como el delta H, la energía cinética sería 1 medio la velocidad al cuadrado, teniendo en cuenta que esta entalpía está por unidad de masa, esto también debería estar en este caso por unidad de masa, y expresando, digamos, de alguna manera, esta diferencial que tenemos acá sería sencillamente decir que du cuadrado es sencillamente 2u por du, ¿verdad? Entonces, reemplazando esto acá, este 2 se iría con este 2 y me queda el término u de u que tenemos acá. ¿Está? Entonces, esta sería nuestra ecuación correspondiente al balance de energía, en este caso simplificando. ¿Está? Bueno, vamos a ver para qué nos va a servir o dónde vamos a poder utilizar ese balance de energía más adelante. Por el momento dejamos ese balance o ese resultado ahí y seguimos. La otra ecuación o otra fuente de información, como habíamos dicho, son los balances de masa. En este caso, el balance de masa dentro de la tubería es sencillamente igual a la ecuación de continuidad, asumiendo que evidentemente el flujo másico siempre va a ser constante entre los puntos 1 y 2. ¿Sí? Entonces, la ecuación de continuidad es sencillamente la velocidad por el área por la densidad, que en este caso la densidad se reemplaza por lo que sería en este caso la inversa del volumen específico, ¿verdad? O sea que la densidad sería 1 sobre el volumen específico, que es esto que está acá, ¿sí? Bueno, entonces, teniendo esa expresión para la ecuación de continuidad, que es esto, expresada de otra manera, ¿verdad? En vez de decir M1 igual a M2 y A1 U1 sobre B1 igual a A2 U2 sobre B2, este término es una constante, ¿verdad? Entonces, expresando de vuelta también de manera diferencial, tenemos una segunda ecuación ya disponible para relacionar las variables presentes dentro de esa tubería. Recuerden que la primera ecuación a la cual llegamos era esta ecuación que está acá proveniente del balance de energía. Esta ecuación que está acá proviene del balance de masa, ¿verdad? Solamente lo que quedaría hacer para completar, digamos, o para desarrollar y tener una mejor compresión de esta ecuación sería desarrollar la derivada que tenemos acá. Y esta derivada que está acá es sencillamente la derivada de un cociente, ¿verdad? Sería aplicar la derivada para el numerador, en este caso por el denominador sin derivar, menos la derivada de esto por esto sin derivar, dividido esto al cuadrado. Entonces eso pueden desarrollar y van a encontrar o vamos a llegar a una expresión que vamos a ver después, ya digamos expresada como un resultado. ¿Está? Bueno, siguiendo nuestro balance de energía tiene la entalpía como una variable dentro de dicho balance. Entonces, aparte de las variables que ahora mismo ya tenemos en con nuestros balances, podemos ir anotando acá, tenemos variables como la H, la velocidad, el área y el volumen específico, ¿verdad? Que son las variables que tenemos ahora mismo. Yo puedo representar o puedo expresar la entalpía
a partir de la relación fundamental, que sería sencillamente esta ecuación que habrán visto tanto probablemente en termodinámica 1 como en físico-química, que es la relación en este caso para la entalpía dependiendo de la variación de entropía y la variación de presión, de H TdS más BDP, donde B, como dijimos hace rato, sería nuestro volumen específico, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a reescribir el volumen específico como función en este caso de la presión y la entropía, ¿sí? ¿Cómo vamos a escribir eso? Simplemente aplicando el concepto de, en este caso, de la funcionalidad, que sería un concepto simplemente de cálculo o de cálculo, probablemente habrán visto esto, que es sencillamente expresar la variación del volumen como la variación o la derivada del volumen específico con respecto a la entropía a presión constante, más la derivada del volumen específico con respecto a la presión a entropía constante. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una ecuación que tiene como variables el volumen, la entropía y la presión, combinando ya con los valores que teníamos anteriormente, que era, por ejemplo, de H, de U y de A. ¿Sí? Acá tendríamos de A, de U, de B, que ya está también acá, y de H, que tenemos acá, y tenemos la ecuación del balance de energía. ¿Está? Bueno, probablemente hasta ahora esto parezca muy simplemente ir tirando ecuaciones así porque sí, pero créanme que de alguna manera vamos a utilizar esto para llegar a algún lado y con eso obtener conclusiones que posteriormente nos van a servir para analizar sistemas un poco más complejos que lo que serían tuberías, ¿verdad? Por ejemplo, el análisis inicialmente lo hacemos para una tubería, que sería una condición de sección transversal constante, pero lo que a mí me interesaría para un flujo compresible es ver qué pasaría si tengo este tipo de dispositivo, que es una tobera, en este caso divergente, o qué pasaría si es que quiero analizar este tipo de sistema, que es una tobera convergente, ¿verdad? Entonces, para analizar el comportamiento de nuestro flujo en este tipo de sistema, principalmente necesitamos estudiar inicialmente un sistema más sencillo como lo es la tubería en este caso. ¿Está? Bueno, eso es para que me crean que estamos llegando, vamos a llegar a algún lado y no se aburran ni salgan del video directamente. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es expresar esto. Yo tengo que la variación del volumen se puede expresar como los dos términos que tenemos acá. Tenemos este término y tenemos este término. Entonces, así como están estas expresiones, variación de volumen con respecto a la entropía y variación de volumen con respecto a la presión, no me sirve así directamente como tal. Necesito encontrar alguna ecuación o alguna identidad, en este caso para estos términos, de manera que la expresión resultante sea un poco más sencilla. Entonces, primeramente a esto le llamaríamos, digamos, voy a llamarle A ahora mismo a esto, y a esto le voy a llamar B. Entonces, el término A, que es la variación del volumen con respecto a la entropía, es lo que tendríamos acá, ¿verdad? De vuelta, simplemente utilizando una identidad matemática, expresamos que esta variación con respecto a la entropía es sencillamente la variación con respecto a la temperatura y la variación de la temperatura con respecto a la entropía, manteniendo constante siempre la presión. ¿Está? Entonces ahora tenemos dos cosas. Ahora tenemos, y voy a marcar ahora acá, este término con la variable A y este término con la variable B. ¿De dónde podemos obtener estas cantidades? Que es la variación del volumen con respecto a la temperatura y la variación de la temperatura con respecto a la entropía. Y por un lado, este término podemos obtener a partir de las definiciones del coeficiente de expansión volumétrica y el coeficiente de compresibilidad isotérmica, que serían beta y kappa. Estos son conceptos que probablemente también hayan visto en termodinámica 1, y si quieren de alguna manera ir repasando estos conceptos para simplemente refrescar esos conceptos, pueden mirar el capítulo anterior a este, que sería el capítulo creo que es 6, en donde van a ir encontrando algunas de esas ecuaciones que estamos viendo de vuelta acá. Más que nada estoy tratando de hacer un resumen de lo que es el procedimiento que se encuentra en el libro, de manera que
no se le dificulte demasiado la lectura, ya que si leen el libro van a ir viendo que el libro simplemente tira las ecuaciones sin mucho fundamento y va mucho del capítulo 7 al capítulo 6 de vuelta para que no estén, digamos, de alguna manera dando tantas vueltas. Entonces, ¿de dónde podamos obtener estos términos A y B? Por un lado, A obtenemos entonces de acá, que sería nuestra ecuación para la relación entre beta y kappa. Y lo que hay que necesitar o lo que hay que atender es que la presión en este caso tiene que ser constante, ¿verdad? Para que pueda obtener este término. Entonces, si la presión es constante, sencillamente este término que está acá es 0. Y reordenando esta expresión que está acá, tendría que dB con respecto a T, a presión constante, es sencillamente beta. dB con respecto a T es beta por B. ¿Sí? Y por otro lado, para determinar la relación entre la temperatura y la entropía, utilizamos una de las definiciones para la entropía que también van a encontrar en el capítulo 6, que es la siguiente. La entropía depende por un lado de la temperatura y de la presión según esta expresión que está acá. De vuelta, considerando que la presión es constante, entonces este término que está acá sería igual a 0, teniendo en cuenta que dP es igual a 0, dP es igual a 0 porque P es constante. Reordenando, esto me quedaría como dt con respecto a S, a presión constante, igual a T sobre Cp. ¿Está? Entonces, esto es lo que introduciríamos en la expresión A, esto es lo que introduciríamos dentro de nuestra expresión B. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que acabamos de escribir en la presentación, en la diapositiva anterior. Tenemos que el primer término, que era A, es B por beta, y el término B es simplemente T sobre Cp. ¿Sí? Entonces, introduciendo estos términos dentro de esta expresión A, me queda simplemente esta expresión que está acá. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, logramos expresar esta diferencial de B con respecto a S, a P constante, en función de parámetros que de alguna manera yo sí puedo conocer, que son básicamente el volumen específico, el coeficiente de expansión volumétrica, la temperatura y el Cp, en este caso, de nuestro fluido. ¿Sí? Y esto, ¿qué hacemos con esto? Esto sería el término que vamos a colocar, si coloco acá con asterisco para que se entienda, eso vamos a llevar ¿a dónde? Vamos a llevar acá en nuestro término A que está acá. Recuerden que tenemos la variación del volumen con respecto a la entropía a presión constante, variación del volumen con respecto a la entropía a presión constante, nos quedaría esto. Entonces, esto sería simplemente lo que vamos a reemplazar acá. ¿Está bien? Les recomendaría también que ustedes vayan haciendo esto a la par que yo voy mencionando o explicando esto, para que sea un poco más fácil seguir que simplemente mirando y escuchando, ¿verdad? Entonces, escribiendo este tipo de contenido e información es mucho más fácil que puedan asimilar y puedan entender mejor ustedes. Bueno, entonces ya tenemos este término, me faltaría solamente este segundo término, que es la variación del volumen con respecto a la presión a entropía constante. Y para este término existe una definición de lo que es la velocidad del sonido. ¿Por qué es importante la velocidad del sonido? Vamos a ver en un rato, pero principalmente va a ser importante por lo que habíamos dicho al comienzo. Cuando yo estoy trabajando con flujos o fluidos compresibles, normalmente esos flujos pueden alcanzar altas velocidades, ¿sí? Entonces, altas velocidades implicarían velocidades, por ejemplo, cercanas a la velocidad del sonido, que es de repente bastante alta, o incluso puede ser mayor que la velocidad del sonido. Ahora, entonces, es importante colocar este parámetro dentro del análisis que estamos considerando. La deducción para llegar a la expresión de la velocidad del sonido, que sería esta, tampoco es algo que necesitemos saber desde el punto de vista termodinámico, es más un concepto que se podía haber visto, por ejemplo, en alguna física previamente, pero
Si quieren analizar o si quieren ver una deducción similar a esta, creo que es algo que pueden encontrar dentro del libro de termodinámica del Senkel, dentro del capítulo de flujos compresibles. Incluso van a tener una pequeña deducción en donde si el fluido compresible, en este caso es un gas, y el mismo se considera como un gas ideal, entonces se puede encontrar una expresión bastante sencilla para esa velocidad del sonido en función a las propiedades como el Cp, la temperatura y la constante de los gases. ¿Sí? Por el momento simplemente nos interesa utilizar ya la definición que tenemos acá, reordenando esto, ya que lo que me interesa a mí es de BDP a entropía constante, nos quedaría este término que está acá. Y esto le coloco el segundo asterisco, que es lo que estaríamos llevando a nuestro segundo asterisco, que es este término que está acá. ¿Sí? Entonces, reemplazando esos dos términos que tenemos ahora, nos queda esta ecuación que está acá, nombrada en este caso con la letra A mayúscula. Introduciendo las ecuaciones deducidas en la diapositiva anterior en la ecuación 1, entonces esta es la ecuación básicamente que tenemos acá. ¿Sí? Bueno, ¿y para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué yo quiero esto? Y básicamente ahora tenemos una expresión en donde acá aparecen las variables de B, de S y de P. De alguna manera logré reducir la cantidad de incógnitas o la cantidad de variables que tenía en esa expresión, porque de alguna manera estos términos son constantes o son conocidos, lo mismo esto que tenemos acá. ¿Está? Bueno, entonces, recordando las otras ecuaciones que habíamos obtenido, esta era la relación fundamental para la entalpía. Esto que está acá provenía de nuestro balance de energía. Esta expresión que está acá es sencillamente una combinación de estas dos, ¿sí? O sea que dH es esto y dH es menos U de U. Entonces, combinando estas dos expresiones, tenemos la ecuación B que está acá. Y esto que era nuestro balance de masa. Nuestro balance de masa, como habíamos dicho, es sencillamente desarrollar, digamos, esta diferencial que está acá como la derivada del cociente, y reordenando esos términos nos quedaría lo que sería la ecuación C en este caso. Voy a seguir anotando las variables presentes en las ecuaciones que tenemos acá. Entonces, acá ya anotamos de B, de S y de P. Acá tenemos de S, de P y de U. Y acá tenemos de B, de A y de U. Entonces, voy a anotar acá, en este espacio, todas las variables que no se repitan, en este caso, dentro de las tres ecuaciones que tenemos acá. Entonces, tenemos de B, de S y de P. Por un lado, tenemos también de U, tenemos de A, y creo que esas serían todas las variables que tendríamos. Estaríamos considerando también de H si, por ejemplo, obviamos esta expresión y consideramos solamente estas dos que están acá arriba. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos si estamos haciendo eso? Vamos a ver de las dos maneras posibles. Por un lado, tenemos que hay una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones y cuatro ecuaciones disponibles que obtuvimos mediante las relaciones de balances y relaciones fundamentales para la entalpía y en este caso el volumen específico, ¿verdad? Si tenemos cuatro ecuaciones, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas, lo cual sabemos que es un problema que de alguna manera no podemos resolver porque nos estarían faltando dos variables para, digamos, dar cierre al conjunto de ecuaciones que tenemos. ¿Sí? Eso es si obviamos esta expresión que está acá. Si le sacamos estas dos, bueno, si consideramos
esta ecuación como 4 y esta ecuación como 5, seguimos teniendo, digamos, en este caso, las 6 variables y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 ecuaciones. El problema que estaríamos, o sea, el error que estaríamos cometiendo al considerar 5 ecuaciones es que estas 5 ecuaciones no son necesariamente independientes entre sí, ¿verdad? Porque la ecuación 4 es una combinación entre la ecuación 2 y la ecuación 3. Entonces, por más de que aparentemente tenga 5 ecuaciones, sigo teniendo 4 ecuaciones independientes para las 6 incógnitas que tenemos acá. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Las variables presentes, repitiendo de vuelta, son de h, de u, de b, de p, de s y la diferencial del área, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuáles de estas variables se pueden considerar independientes? Y esta pregunta no necesariamente se refiere a que ustedes puedan entender cómo se comporta nuestro sistema de manera a poder asumir cuáles variables van a ser o no independientes. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que ustedes están en cualquier laboratorio realizando algún experimento. Por ejemplo, están realizando la reacción de algún tipo de sustancia en donde el rendimiento de esa reacción depende del tiempo, depende de la concentración de los reactivos y depende de la temperatura. Entonces tienen un montón de variables también implicadas ahí. ¿Cuáles son las variables independientes para ustedes dentro de ese experimento? Esas variables independientes son las que ustedes deciden mantener independientes. Por ejemplo, voy a dejar que siempre la reacción se haga por 10 minutos y voy a ir aumentando la temperatura o disminuyendo para ver cómo afecta esto a nuestro rendimiento. Voy a mantener constante la temperatura y voy a ir cambiando el tiempo para ver cómo le afecta eso al rendimiento. Entonces, cuando les pregunto en este punto cuáles son las variables que yo podría considerar independientes, en principio la respuesta sería yo puedo considerar independiente cualesquiera de las variables que tenemos acá. Sabemos, por lo que vimos acá, que son 4 ecuaciones y 6 incógnitas, por lo que de alguna manera lo que necesito es que 2 de esas incógnitas pasen de ser incógnitas a variables independientes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a elegir esa variable independiente? Sencillamente dependiendo de qué es lo que yo quiero analizar o qué es lo que yo quiero estudiar. ¿Está? Entonces, según ese razonamiento, una de esas variables que podría considerar independiente es la diferencial del área. ¿Por qué? Y porque básicamente, bueno, estamos trabajando con una tubería y es sencillo decir que la diferencial área en la tubería no va a cambiar a medida que esto cambie, ¿verdad? Si es el caso de la tubería o si es que es una tobera, como habíamos dicho, en este caso divergente, sabemos que la diferencial del área va a aumentar o disminuir dependiendo de el tipo de tobera que estemos teniendo, ¿verdad? Entonces, no es necesario que yo conozca el valor exactamente de esto, sino que solamente me es suficiente saber cómo va a cambiar esto en el sistema que estoy estudiando. ¿Está? Entonces, por un lado estaríamos tomando la diferencial del área como una variable independiente y la otra variable independiente que estaríamos considerando es la entropía. ¿Por qué consideramos la entropía como una variable independiente? Porque así como sabemos que un sistema va a tener cierta diferencial área dependiendo si es una tubería, una tobera convergente o divergente, un expansor o un compresor o lo que sea, la entropía o el cambio de entropía para un sistema, sabemos por la segunda ley de la termodinámica que solamente puede adoptar, digamos, dos valores en forma general, ¿verdad? El primero de ellos es el caso límite en donde el sistema sea completamente reversible adiabático, en donde el cambio de entropía para ese tipo de sistema es igual a cero. El resto de los procesos, que normalmente son procesos reales, se denominan irreversibles, y esos procesos irreversibles normalmente conllevan a un cambio de entropía positivo, ¿verdad? Entonces, también sabemos o podemos tomar esa variable de entropía como independiente, ya que yo sé el comportamiento que puede llegar a tener esa variable dentro de nuestro sistema. ¿Está? Entonces,
Esos serían por lo menos algunos fundamentos de por qué en este caso estaríamos eligiendo estas variables y no las demás. Pero como les digo, si el objetivo es analizar cómo varía la de A y la de S en función a las demás variables, entonces podríamos bien considerar también como la de H o la de U, digamos, como valores constantes, ¿verdad? O sea, no constantes, pero independientes en este caso. En nuestro caso particular nos interesan estas dos que están marcadas ya acá. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Tenemos, a partir de las ecuaciones A, B y C que están marcadas acá, voy a ir borrando de vuelta esto para que no sea tan difícil de leer las ecuaciones que tenemos. Tenemos la ecuación A que corresponde a nuestro volumen específico, la ecuación B que corresponde a nuestra, básicamente acá tendríamos la dB, acá tendríamos la du, y si coloco esta dB acá, y si coloco esta du acá, entonces ir reordenando los términos, cosa que es de repente un trabajo ya matemático o algebraico, que tampoco sirve en este caso entrar en mucho detalle en lo que sería la clase para no perder mucho tiempo, pero es algo que ustedes pueden hacer y deberían por lo menos una vez para estar seguros de lo que yo estoy diciendo y lo que está en el libro es cierto. Van a llegar a esta expresión que está acá, que sería en este caso la expresión D. Entonces, vamos a analizar esta expresión a la cual van a llegar ustedes a partir de lo que vimos recién. Tenemos tres términos. Este que sería el primer término, este que sería nuestro segundo término y este que sería nuestro tercer término. ¿Sí? Las variables involucradas, como vemos acá, son la dp, que es la que aparece acá, la de S, que es la que aparece acá, y la de A, que es la que aparece en el tercer término. Entonces, tengo ahora una ecuación y en principio tengo tres incógnitas. En principio, ¿por qué? Porque de las tres incógnitas habíamos dicho que ds y dA son independientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que logramos con eso? Logro obtener una función de dp como función de ds y de a, ¿sí? Y eso es lo que de alguna manera estamos tratando de buscar a partir de las ecuaciones de los balances, tanto de masa como energía y las relaciones fundamentales, encontrar la relación entre las variables que se ven involucradas en este caso en el flujo de fluidos en conductos. En este caso particular, al inicio consideramos una tubería, ¿verdad? Bueno, por un lado entonces, este era uno de los objetivos que teníamos al inicio. Otra cosa que es importante resaltar dentro de nuestra ecuación D que tenemos acá es la presencia de este término M que está acá, que sencillamente es el número de Mach que representa la relación o el cociente entre la velocidad U del fluido dividido la velocidad C, que es la velocidad del sonido en dicho fluido. O sea que para que quede claro, esta sería la velocidad del fluido y esto sería la velocidad del sonido en el fluido. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy analizando el flujo de vapor de agua, que es un fluido compresible, la velocidad Q sería la velocidad del flujo de vapor de agua y la C sería la velocidad del sonido en vapor de agua. Si tengo un flujo de metano en una tubería, que también es un gas y puede ser considerado un flujo o un fluido compresible, la velocidad U sería la velocidad del metano y la velocidad del sonido sería la velocidad del sonido en el metano. ¿Está? Bueno, haciendo esa aclaración, la pregunta sería, ¿por qué es importante que aparezca o no la velocidad del sonido
dentro, o el número de Mach en este caso dentro de nuestro sistema. Porque dependiendo de esta relación que está acá, vamos a ver que existen tres posibilidades o tres posibles valores para este número de Mach. Por un lado, este número de Mach puede ser menor a 1, que es sencillamente en donde U es menor que C, ¿sí? El caso límite en donde esto es igual a 1, en donde U es igual a C, y el caso en donde el número de Mach sea mayor a 1, en donde en este caso U sea mayor a C. ¿Y qué significa eso? Que en este caso la velocidad del fluido es menor que la velocidad del sonido, lo cual se consideraría un flujo subsónico. Quiere decir la velocidad es menor que la velocidad del sonido. ¿Está bien? En este caso correspondería a un flujo sónico, en donde la velocidad alcanza la velocidad del sonido, y el último caso tendríamos un flujo supersónico, que sería en este caso cuando la velocidad del fluido es mayor que la velocidad del sonido en esas condiciones. ¿Está bien? Bueno, entonces, resumiendo de vuelta, tenemos que el número de Mach puede adoptar, digamos, estos tres valores. Y también lo importante que debemos mirar con respecto a esta ecuación son las tres variables que estamos analizando acá. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la otra variable que nos queda, digamos, pendiente? Ahora mismo estamos analizando la variación de presión como función de la ds y la dA. Me estaría faltando ver cómo varía la velocidad también como función de S y de A. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos obtener una expresión para esa velocidad? Y sencillamente a partir de la ecuación B, que es esta expresión que está acá, y combinando esta ecuación con la ecuación D, que es la que obtuvimos acá previamente, entonces sencillamente lo que vamos a hacer es eliminar este término de dP principalmente, escribiendo esto, digamos, llevando el dP acá, o el BDP directamente, ¿sí? Me va a quedar una expresión que va a tener como incógnitas o como variables la de U, la de S y la de A, que son las tres variables presentes ahora en esta segunda ecuación que tenemos acá. De vuelta tenemos un término, dos términos y tres términos. ¿Está? Y las variables, como dijimos, son de U, de A y de S. De vuelta aparece el número de Mach, que en este caso ya dijimos qué significa. Y con esta expresión entonces yo podría expresar la variación de la velocidad como la variación de la entropía y la variación del área. ¿Está? Bueno, espero que se entienda más o menos el objetivo, que era llegar, digamos, a estas expresiones que tenemos acá. Recuerden que todo este análisis, tratando de especificar, digamos, las condiciones en las cuales son válidas todo lo que hicimos, fue primeramente, cosa que creo que no aclaré al inicio, pero está implícito, digamos, es que el flujo es estacionario, porque por la ecuación del balance de energía creo que quedaba implícito eso. Otra condición importante que hay que recordar es que el flujo es, o el fluido, mejor dicho, para quedar claro, el fluido es compresible, ¿sí? Y creo que esas son las condiciones principales que habíamos analizado para llegar a estas expresiones que están acá, ¿sí? Bueno, entonces tenemos dos ecuaciones. Tenemos la ecuación D, que es esta, y tenemos la ecuación E, que es esta que está acá, ¿sí? Bueno, entonces estas ecuaciones así como tal tampoco es que me sirven mucho como información para ver qué es lo que estaría pasando exactamente dentro de una tubería, pero si lo que hacemos es expresar toda esta ecuación como variación con respecto a si la tubería es esto, tenemos una longitud L, o si expreso esto como una dx, podemos expresar cada una de esas dos ecuaciones, la ecuación D como la ecuación G,
simplemente hallando las variables de P de X, de S de X, de A de X. Acá tendríamos de U de X, acá tendríamos de A de X y acá tendríamos de S de X. ¿Ya está? Entonces, ¿qué información me da cada una de estas ecuaciones que está acá? Y dependiendo de cómo yo analice, me puede decir cómo va a variar la presión a medida que el fluido avanza con relación a la entropía y el área, cómo va a variar la entropía a medida que el flujo va avanzando en función a la presión y el área, o cómo puede ser que varíe el área según los cambios de presión y entropía que se den en el fluido. Para la ecuación E tenemos lo mismo, ¿verdad? Podría encontrar cómo cambia la velocidad, si es que esta velocidad aumenta o disminuye, dependiendo de los cambios del área y la entropía. Cómo cambia la entropía si es que cambia la velocidad y el área, o cómo cambia el área si es que la velocidad y la entropía tienen ciertos valores determinados. Entonces, este tipo de información es el que necesitamos saber para el análisis de los flujos de fluidos en conductos desde el punto de vista, en este caso, termodinámico, como hablamos al inicio. ¿Está bien? Bueno, entonces, paramos un ratito acá para continuar con el análisis desde esta diapositiva en adelante y vamos a terminar esta clase con un ejemplo sencillo, en este caso también de aplicación. Para ir adelantando un poco, el objetivo de esto no es resolver estas ecuaciones diferenciales que están acá. El objetivo sí es llegar a estas ecuaciones, o por lo menos saber de dónde se llegan a estas ecuaciones y analizar estas ecuaciones, que es lo que vamos a hacer en el siguiente video, de manera a poder entender esas funcionalidades entre las variables presentes en nuestro sistema de fluido. ¿Está? Bueno, voy a parar entonces un rato esto hasta acá y continuamos con un siguiente video.